Hola, mi querido amigo, alma curiosa y corazón sensible. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si la verdad, esa verdad inmutable que creías grabada a fuego en tu ser, se desmoronara en mil pedazos justo en el momento más sublime de tu vida? Quédate conmigo, porque la historia que hoy tengo para ti es una de esas que te hará cuestionar la esencia misma de la identidad, de la familia y de los secretos enterrados bajo el velo de las apariencias. Porque, ¿sabes? Cuando el velo de seda de Helena no era lo único que caía esa mañana en el altar, sino también la fachada de una vida entera, un murmullo helado recorrió la iglesia al ver a una mujer idéntica a la novia entrar por la nave, revelando un secreto tan profundo que la propia felicidad se resquebrajó, dejando al descubierto una realidad que nadie, ni siquiera la propia Helena, habría podido imaginar. Permíteme presentarte a Helena Valdés. Su nombre, tan dulce y común, ocultaba una quietud en el alma, una profunda paz que irradiaba hacia todos los que la rodeaban. Helena, una mujer de 28 años con unos ojos color miel que parecían contener la luz de un atardecer perpetuo, y una melena castaña que caía en cascada sobre sus hombros, vivía una existencia que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Era la hija única de doña Isabel y don Ricardo Valdés, una pareja de la alta sociedad, conocidos por su impecable reputación y su fortuna labrada en la industria joyera. Helena había crecido en el seno de un amor que consideraba incondicional, rodeada de lujos discretos y de la constante atención de sus padres, especialmente de doña Isabel, una mujer de porte elegante y voluntad férrea que no dejaba nada al azar. Sin embargo, a pesar de toda la opulencia y el amor que la rodeaba, Helena siempre había cargado con una sutil, casi imperceptible, sensación de incompletud. Era como un eco distante en una habitación vacía, una melodía que no terminaba de encajar en la sinfonía de su vida. Su apariencia, aunque hermosa, era notablemente diferente a la de sus padres. Ni el cabello rubio ceniza de su madre, ni los ojos azules de su padre. Siempre que alguien comentaba el parecido con algún pariente lejano, doña Isabel cambiaba rápidamente de tema, con una sonrisa forzada y una prisa inusual en sus gestos. Helena sentía esa evasión como una punzada helada, una confirmación de que algo en su historia, algo en su propio origen, permanecía oculto, envuelto en un velo de misterio. Se sentía como una pieza hermosa pero extranjera en el rompecabezas familiar, siempre a punto de descubrir una verdad que se le escapaba entre los dedos. La humillación no era externa, sino interna, una suerte de abandono existencial que la carcomía en silencio. A veces, al mirarse al espejo, veía una extraña familiaridad en sus propios rasgos, como si su reflejo le susurrara secretos de un pasado que no recordaba. Sus manos, delicadas y bien cuidadas por los tratamientos de doña Isabel, a veces sentían un anhelo inexplicable, una nostalgia por una aspereza que nunca habían conocido. Era el alma, no el cuerpo, lo que llevaba las cicatrices de una verdad negada. A pesar de las expectativas de su madre de que siguiera los pasos familiares en el mundo de los negocios, Helena poseía un don extraordinario, un talento que iba más allá de las gemas y las finanzas. Era una pianista prodigio. Desde muy pequeña, sus dedos habían encontrado una conexión casi mística con las teclas del piano, y la música fluía de ella con una emoción y una complejidad que asombraba a quienes la escuchaban. Era su refugio, su consuelo y su verdadera voz. Sin embargo, doña Isabel, con su pragmatismo inflexible, siempre había considerado el piano como un pasatiempo adorable, nunca como una vocación seria. La habilidad de Helena era el adorno de su vida, no su centro. Cuando la academia de música más prestigiosa de Europa le ofreció una beca completa a los 16 años, doña Isabel la descartó con una sonrisa condescendiente, explicando que Helena tiene otras responsabilidades, un futuro más seguro en la empresa familiar.
La decepción de Elena fue un golpe profundo, un eco de la invisibilidad que sentía sobre su verdadera pasión. El piano, su tesoro oculto, permanecía encerrado en la sala de música, un recordatorio silencioso de un camino no tomado, un potencial no reconocido. Su música, sin embargo, era tan potente y compleja que al escucharla, la gente sentía una mezcla de sorpresa y extrañeza, como si no encajara con su imagen de niña bien. Había una profundidad, una melancolía y una pasión en sus interpretaciones que los dejaba perplejos, incapaces de conciliar esa fuerza con la Elena que creían conocer. Una vez, un crítico musical, al escucharla tocar, comentó que su interpretación era tan visceral, tan llena de una sabiduría que parecía ancestral, que le era imposible creer que solo fuera un pasatiempo. La sorpresa en su rostro fue un sutil indicio de la magnitud del talento de Elena, un talento que sus padres adoptivos, en su afán de control, habían decidido mantener en la penumbra. El monólogo interno de Elena era un complejo laberinto de preguntas sin respuesta, un diálogo silencioso con su propia alma. Siempre he sentido que falta una pieza, un fragmento esencial en el rompecabezas de mi vida. Se repetía mentalmente mientras sus dedos recorrían las teclas del piano, las notas llenando el vacío de sus pensamientos. Mis padres son maravillosos. Sí, me han dado todo lo que una persona podría desear. Pero, ¿por qué esta sensación de que no pertenezco del todo? ¿Por qué la evasión de mamá cuando pregunto sobre mis orígenes, sobre por qué no me parezco a nadie en la familia? Es como si una parte de mí viviera en una sombra constante, una verdad velada que me llama desde la distancia. Y el piano, mi música, es lo único que me hace sentir completa, auténtica. Es mi voz, mi conexión con algo más grande, algo que ellos no pueden entender, o no quieren entender. La mirada de mamá, esa tensión en su mandíbula cuando toco con demasiada pasión, me dice que mi música es un recordatorio de lo que ella no puede controlar. Es frustrante, agotador, vivir con esta dicotomía, este eco de lo no dicho. Pero, ¿y si esa incompletitud, esa melodía no terminada, fuera en realidad la pista, el hilo de Ariadna que me conduciría a la verdad? La boda se acerca, y con ella, la promesa de una nueva vida. Pero, ¿cómo construir un futuro sólido sobre cimientos que siento que están incompletos, sobre un pasado que me es ajeno? No puedo. Esta inquietud me carcome. Debo encontrar esa pieza que falta, por mí, por mi propia paz. No puedo casarme sintiendo este vacío, este eco de una vida que no he vivido, de una familia que no conozco. La necesidad de respuestas se había vuelto una fuerza motriz imparable, una urgencia que superaba cualquier otra consideración. La antagonista principal, la maestra de ceremonias de esta opresión emocional, era doña Isabel Valdés. Una mujer de 50 y tantos años, con el cabello rubio impecablemente peinado, ojos de un azul glacial que podían congelar cualquier disidencia y un físico esbelto mantenido a base de dietas y pilates. Su vestuario era siempre de alta costura. Sus joyas, de la propia colección familiar de Valdés Joyeros, brillaban con una discreta ostentación. Doña Isabel no era cruel de una manera obvia o violenta. Su crueldad era sutil, calculada, una manipulación emocional que ahogaba cualquier atisbo de individualidad en su hija. Ella encarnaba la arrogancia del linaje, el control obsesivo y el abuso de poder disfrazado de amor maternal. Su comportamiento se manifestaba en pequeñas pero constantes intrusiones en la vida de Elena, decisiones tomadas sin consultarle, comentarios que minaban su confianza o sus aspiraciones. Por ejemplo, cada vez que Elena mencionaba sus planes de boda con su prometido, Daniel, doña Isabel se encargaba de redirigir la conversación hacia los preparativos más ostentosos, la lista de invitados, el menú más caro, las flores más exóticas. Querida, no nos preocupemos por esas trivialidades. Lo importante es que sea la boda del año,
que represente el prestigio de la familia Valdés, decía con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Elena sentía una punzada de frustración, como si su propia felicidad personal fuera secundaria a la imagen pública de su madre. La reacción de Elena era una mezcla de tristeza y resignación, una opresión en el pecho que se había vuelto casi constante. En otra ocasión, Elena, con una chispa de esperanza, le mostró a doña Isabel una composición musical que había escrito, una pieza íntima y emotiva. Doña Isabel la escuchó con una expresión impasible. Luego comentó, con un tono que pretendía ser amable pero era devastador: «Muy bonita, querida. Pero sabes, el arte es un lujo que no podemos permitirnos profesionalmente. Tu talento es una cualidad encantadora para una anfitriona. Nada más. Tu verdadero lugar está al lado de Daniel, en la empresa, en la sociedad». Elena sintió cómo su corazón se encogía, sus manos temblaban ligeramente, y un nudo se formó en su garganta, como si todas sus emociones se estancaran en ese punto. El desprecio no estaba en las palabras, sino en la entonación, en la minimización de su pasión, en el ahogo de su verdadera esencia. La vida de Elena, bajo el yugo de esta benevolencia opresora, era una jaula de oro. Despertaba en una habitación con vistas a un jardín inmaculado, vestía ropa elegante elegida por su madre, y su agenda estaba meticulosamente organizada, desde clases de equitación hasta cenas de gala. Pero a pesar de la aparente perfección, la monotonía era una sombra constante. Cada desayuno era un interrogatorio velado sobre sus planes del día, cada conversación, un recordatorio sutil de las expectativas que pesaban sobre ella. Los comentarios sobre su origen, aunque raros, eran los más dolorosos. Una vez, en una cena familiar, una tía lejana, con una copa de vino en la mano, comentó: «Es increíble cómo no te pareces a ninguno de los Valdés, querida. Siempre me pregunto, ¿de dónde habrán sacado esos ojos tan particulares?». Doña Isabel, con una rapidez felina, interrumpió con una risa nerviosa: «Oh, es el gen de mi abuela, un rasgo que salta generaciones». Pero Elena sintió la herida, la incómoda punzada de la sospecha, la sensación de ser una extraña en su propia casa. La opulencia de la mansión Valdés, con sus techos altos, sus muebles antiguos y sus obras de arte, contrastaba brutalmente con la humildad de esa parte de su identidad que permanecía vacía, desconocida. Era como vivir en una pintura perfecta que carecía de su color más esencial, su propia tonalidad. La soledad se infiltraba en los vastos salones, un eco silencioso que solo ella escuchaba. La semilla del cambio, el primer indicio de que la vida de Elena estaba a punto de desvelar su secreto más profundo, no llegó con una revelación dramática, sino con un destello efímero, un parpadeo en el vasto álbum de la historia familiar. Era una tarde lluviosa, una de esas tardes grises que invitan a la melancolía y a la revisión del pasado. Elena, intentando distraerse de los estresantes preparativos de la boda, se sumergió en el altillo de la mansión, un lugar polvoriento y olvidado donde se guardaban los recuerdos de generaciones de Valdés. Entre cajas de viejos sombreros, baúles llenos de sábanas bordadas y pilas de libros descoloridos, encontró una caja de cedro antigua, llena de fotografías en blanco y negro, algunas amarillentas por el tiempo. Eran imágenes de sus padres en su juventud, de abuelos que solo conocía por los retratos formales de la sala, de paisajes que ya no existían. Mientras revisaba las fotos, una imagen en particular la detuvo en seco. Era una foto de boda, no la de sus padres, sino una más antigua, de unos tíos abuelos. Pero lo que la dejó petrificada no fue el contexto, sino la figura de una joven mujer en el fondo de la fotografía, de pie detrás de una hilera de invitados. Era un rostro borroso, apenas perceptible, pero el impacto fue inmediato y visceral. Aquella mujer era idéntica a ella. Mismos ojos miel, misma forma de los labios, incluso la misma manera en que el cabello le caía sobre el hombro.
Su corazón dio un vuelco, un golpe seco y doloroso que resonó en sus oídos. Sus manos temblaron tanto que casi dejó caer la preciada fotografía. «No puede ser», susurró, la voz apenas un hilo. «Es imposible. Un truco de la luz, un parecido casual». Pero la lógica de su mente se negaba a aceptar esa explicación. El parecido era demasiado asombroso, demasiado perturbador. Sus pensamientos internos se desataron en un torbellino. «¡Es ella!». «Soy yo, pero no soy yo». «¿Quién es esta mujer? ¿Una pariente lejana que nunca me mencionaron? ¿Una prima lejana con la que tengo un parecido asombroso? ¿O hay algo más?» Siento un escalofrío. Mamá siempre ha sido tan evasiva con el tema de mis orígenes, tan protectora. Siempre dijo que fui un milagro, que Dios me puso en sus brazos. Palabras bonitas, pero que siempre sonaron huecas, como un cliché. ¿Y si este no es un milagro cualquiera? ¿Y si es algo mucho más complejo, mucho más oculto? La incredulidad inicial se transformó en una chispa de esperanza, una chispa fría y aterradora. La posibilidad de que su vacío tuviera una raíz real, una historia que la explicara, la llenó de una determinación feroz. «Tengo que saber, tengo que descubrir quién es esta mujer. No puedo vivir con esta duda, no ahora que estoy a punto de casarme. Mi vida no puede construirse sobre una mentira, no sobre una omisión tan monumental. Cada evasión de mamá, cada conversación inconclusa, cada mirada esquiva. Todo cobra un nuevo y perturbador sentido. El aire en el altillo se volvió denso, cargado de secretos ancestrales. Mis manos, antes temblorosas, ahora se sienten firmes, impulsadas por una necesidad imperiosa de desenterrar la verdad, por más dolorosa que sea. Este no es solo un parecido, es una señal, un llamado a lo más profundo de mi ser. La imagen de aquella mujer borrosa en la foto se grabó a fuego en su mente, la primera pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. El proceso de transformación de Elena, de la novia sumisa a la investigadora implacable, fue una odisea silenciosa, teñida de miedo y una determinación inquebrantable. Este segmento fue el más crucial para la extensión de la historia, ya que cada paso, cada obstáculo, cada pensamiento debía ser meticulosamente detallado. Su primer paso fue una investigación discreta en los archivos municipales. Bajo la excusa de buscar documentos antiguos para la planificación de la boda, Elena pasó horas en la polvorienta oficina de registros civiles. El ambiente era sofocante, con el olor a papel viejo y el zumbido constante de las lámparas fluorescentes. Sus dedos, que normalmente deslizaban con gracia por las teclas de un piano, ahora trazaban con paciencia los nombres en los libros de registro de nacimientos. Buscaba su propio nombre, Elena Valdés, y su fecha de nacimiento, pero también con una corazonada que le apretaba el estómago. Nombres similares, nacimientos en la misma fecha, en la misma ciudad. La frustración era un compañero constante. Días de búsqueda no arrojaban nada concluyente, solo el eco de su propia desesperación. Una tarde, el viejo funcionario que la atendía, un hombre de gafas gruesas y rostro cansado llamado don Emilio, la miró con cierta curiosidad. «¿Busca algo en particular, señorita? Parece muy concentrada». Elena sintió un rubor. «Solo investigando la genealogía familiar, don Emilio», respondió con una sonrisa forzada. «Para la boda, ya sabe». Él asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en ella por un momento más, como si intuyera algo. El monólogo interno de Elena en esos momentos de búsqueda infructuosa era una lucha constante entre la esperanza y la desesperación. Cada folio que paso es como una página en blanco en mi propia historia. ¿Y si no hay nada? ¿Y si esta es una búsqueda en vano? ¿Y si solo es un parecido casual y estoy volviéndome loca? La presión me agobia. Siento la mirada de don Emilio, la curiosidad en sus ojos. Debo ser más astuta. No puedo levantar sospechas.
Mamá se daría cuenta. Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy traicionando a las personas que me han amado y cuidado toda mi vida? Pero, ¿y si ellos me han ocultado algo tan fundamental? El dolor de la ignorancia es más grande que cualquier posible decepción. Tengo que seguir. Esta necesidad de saber es como una fiebre que me consume. La verdad, por más dolorosa que sea, es la única liberación posible. Cada frustración es un ladrillo más en el muro de su secreto, pero también un peldaño que me acerca a desenterrarlo. Mis manos están sucias por el polvo de estos libros, pero mi espíritu está purificado por esta búsqueda incansable. Luego vino la investigación en línea, una odisea digital bajo el manto de la noche. Cuando la mansión Valdés se sumía en el silencio, Elena, con su laptop escondida, navegaba por foros de adopción, bases de datos de desaparecidos y registros de orfanatos de la época. Sus búsquedas eran cada vez más específicas. Nacimientos gemelos, adopciones privadas, separación de hermanos al nacer. Cada palabra clave era un latido de esperanza, cada resultado vacío, un puñal. El zumbido de la computadora era el único sonido en la oscuridad de su habitación. Un obstáculo significativo fue la dificultad de encontrar registros públicos de adopciones privadas, que en su época eran mucho más opacas. Sentía que se topaba con muros de cristal. Veía la información pero no podía acceder a ella. Una noche, un anuncio en un foro de genealogía la llamó la atención. Servicios de investigación de antecedentes familiares para casos complejos y adopciones. Era una pequeña empresa, apenas conocida, pero el instinto de Elena le dijo que era un camino a explorar. El entrenamiento de Elena no fue físico, sino mental. Se obligó a sí misma a ser más observadora, a leer entre líneas, a escuchar los silencios. Practicó cómo mantener la compostura bajo presión, cómo fingir indiferencia ante las preguntas sutiles de su madre. Horas en el piano, tocando piezas complejas y melancólicas, se convirtieron en un ejercicio de concentración, de canalización de su angustia en arte, una forma de mantener la mente lúcida en medio del caos emocional. Su música, antes un refugio, ahora era un campo de entrenamiento para su intelecto. Aprendió a memorizar detalles, a analizar gestos, a descifrar las verdades ocultas detrás de las sonrisas forzadas. La frustración era a veces tan abrumadora que se encerraba en la sala de música, golpeando las teclas con una furia contenida, liberando la tensión antes de volver a la fría lógica de la investigación. Pero cada avance, por minúsculo que fuera, la impulsaba a seguir. La recolección de pruebas fue un trabajo de paciencia de araña. Elena empezó a fotografiar discretamente documentos antiguos de la casa, cartas que hablaban de gestiones difíciles o arreglos delicados, aunque sin dar nombres. Había encontrado una vieja agenda de su padre, donde una fecha en particular, muy cercana a su cumpleaños, estaba marcada con un misterioso asunto urgente, máxima discreción. Este detalle, aparentemente insignificante, era una pieza más del rompecabezas. Cómo obtener más detalles sin levantar sospechas era el desafío. Se arriesgó. Un día, mientras su madre estaba fuera, revisó el despacho de su padre, un lugar al que rara vez se le permitía el acceso. El olor a cuero y tabaco era abrumador. Entre pilas de documentos financieros, encontró una factura antigua de un hospital privado en una ciudad lejana, con una fecha apenas unos días antes de su nacimiento. El nombre de la paciente estaba borroso, pero debajo, una nota escrita a mano por su padre. Liquidado, confidencial. El riesgo era inmenso. Si la descubrían, su madre se pondría furiosa. Su corazón latía a 1000 por hora, su respiración era superficial. Rápidamente fotografió el documento con su teléfono móvil, su mente ya analizando las implicaciones. Un hospital privado, confidencialidad, una fecha tan cercana a su nacimiento. Este no era el hospital donde supuestamente había nacido.
Una oleada de rabia y tristeza la inundó. La sospecha se confirmaba, y con ella, un profundo dolor por la traición. «Esto es real», se dijo a sí misma. «No estoy loca. Han mentido. Me han mentido toda mi vida. ¿Por qué? ¿Qué ganaban con esto? No es solo una omisión, es un engaño sistemático. ¿Quién soy realmente? ¿Qué más me han ocultado? La confianza se ha roto en 1000 pedazos. No hay vuelta atrás. Debo seguir. Debo descubrir la verdad completa, por más que duela». Su determinación se forjó en el fuego de la decepción. En esta solitaria travesía en busca de la verdad, Elena encontró aliados inesperados, personas cuyas vidas, de una u otra forma, habían sido tocadas por las sombras de los secretos de la familia Valdés. La primera de ellas fue la tía Clara. Clara era la hermana menor de don Ricardo, un alma libre y bondadosa que siempre había vivido a la sombra de la estricta doña Isabel. Clara, una mujer de unos 60 años con un espíritu jovial, había sido la única que, de vez en cuando, dejaba escapar algún comentario sutil sobre la diferencia de Elena con el resto de la familia Valdés, aunque rápidamente se retractaba bajo la mirada gélida de Isabel. Elena, con su intuición afinada, sentía que Clara guardaba una pena silenciosa, una inquietud latente. Un día, aprovechando un almuerzo familiar en el que doña Isabel estaba ocupada con otros invitados, Elena se acercó a su tía Clara, con una vieja foto en la mano, la misma foto donde había visto el rostro de su doble. «Tía Clara», comenzó Elena, su voz baja y cautelosa, «siempre he sentido una conexión especial contigo. Y... tengo que preguntarte algo». Le mostró la foto. «Esta mujer, ¿la conoces? ¿Quién es?» Clara, al ver la foto, palideció. Sus manos temblaron al tomarla, y sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «Oh, mi niña», murmuró, su voz apenas un suspiro. «Este es un secreto que me ha pesado en el alma por años». Elena le contó sus sospechas, el hospital diferente, la evasión de su madre, su sensación de incompletud. Clara, viendo la desesperación en los ojos de Elena y el valor que mostraba al desenterrar esa verdad, decidió confesar. «Tu madre, mi cuñada Isabel, ella siempre deseó una hija, Elena». Después de muchos intentos fallidos, el médico les habló de una opción discreta. Un hospital en las afueras, donde se manejaban adopciones privadas, sin tanto papeleo. Clara le reveló que había habido 2 bebés, y que Isabel había elegido solo uno, creyendo que manejar 2 era demasiado complicado para su imagen. El rostro de Elena se contrajo de dolor, una punzada insoportable al escuchar las palabras 2 bebés. Eligió solo uno. Pero la compasión de Clara, su propia agonía al guardar ese secreto, le dijo a Elena que no estaba sola. La confianza se forjó en esa confesión dolorosa. Clara no solo le dio el nombre del hospital y el médico involucrado, sino que también le dio pistas sobre una antigua enfermera que había trabajado allí y que podría recordar algo, una mujer de principios, que no le gustaban los manejos turbios de Isabel. Clara no participó activamente en la investigación por miedo a Isabel, pero su información fue oro puro, un hilo crucial en el laberinto. El segundo aliado inesperado fue precisamente la enfermera jubilada que Clara mencionó, doña Remedios. Encontrarla fue un desafío. Sofía, la joven experta en tecnología, ayudó a Elena a rastrear viejos directorios y registros de seguridad social. Doña Remedios vivía en un pequeño apartamento en un barrio modesto, un mundo de distancia del lujo de los Valdés. Era una mujer anciana, de mirada cansada pero gentil, con el cabello blanco recogido en un moño y las manos marcadas por años de trabajo. Elena se presentó como una estudiante de historia familiar y con delicadeza le preguntó sobre el hospital y la época de su nacimiento. Doña Remedios, al principio, fue cautelosa, sus labios sellados por años de guardar secretos profesionales. Sin embargo, Elena,
Con su empatía innata, habló de su propia sensación de vacío, de la búsqueda de su identidad, de la conexión que sentía con alguien que nunca había conocido. Con voz pausada y sincera, Elena le preguntó: «Usted, que fue testigo de tantas vidas naciendo, ¿alguna vez vio un caso particular, de gemelas?» Los ojos de doña Remedios se humedecieron. «Ah, mi niña», suspiró. «Nunca olvidé ese día. 2 criaturas idénticas, perfectas. Y esa mujer, la señora Valdés, tan fría, se llevó a una y la otra. La otra fue entregada a una familia modesta, pero de buen corazón. Ella no quería 2 niñas. No, era demasiado para ella», dijo. «Un esfuerzo innecesario. Fue un día triste. Recuerdo su nombre. O el de la otra niña. Lorena. Sí, Lorena. Era una de las niñas más hermosas que he visto». Doña Remedios, con el corazón roto por el recuerdo y la conciencia de la injusticia, le proporcionó a Elena el nombre de la familia que había adoptado a Lorena, y también el contacto de un detective privado retirado que la había ayudado años atrás en un caso de adopción similar, un hombre de confianza que podría rastrear a Lorena. Su propio sentido de la moralidad, reprimido por tantos años, fue lo que la impulsó a ayudar a Elena. Su diálogo con Elena fue extenso, lleno de pausas dramáticas y suspiros, una catarsis para ambas. Remedios describió el frío desapego de Isabel, el brillo en los ojos de las otras madres al ver a sus bebés, el contraste con la mujer que había elegido una hija como si fuera un artículo de lujo. Las conversaciones con Elías y Sofía, aunque vitales, eran más técnicas, pero con Clara y Remedios, Elena encontró el calor humano, la compasión, el dolor compartido, que alimentó su alma y su determinación. A medida que Elena se acercaba a la verdad, la tensión en la mansión Valdés se volvió un manto pesado, casi asfixiante. Doña Isabel, con la agudeza que la caracterizaba para detectar cualquier desviación en su meticulosamente orquestado universo, comenzó a sentir la presión. No sabía qué estaba haciendo Elena, pero percibía su cambio, la nueva luz de determinación en sus ojos, las preguntas más directas, aunque sutiles, sobre su pasado. La paranoia de doña Isabel, aunque velada, se manifestaba en pequeñas acciones y comentarios que eran, para Elena, verdaderas amenazas. La primera confrontación menor ocurrió durante una prueba de menú para la boda. Elena, distraída y con la mente en sus investigaciones, cometió un error al elegir un vino, algo trivial, pero que desató la furia contenida de su madre. Doña Isabel la tomó por el brazo, su agarre sorprendentemente fuerte, sus uñas casi clavándose en la piel de Elena. «Elena», siseó su madre, su voz apenas un susurro venenoso para que los sirvientes no oyeran. «Tu mente parece estar en otro lugar últimamente. Te noto distraída, desenfocada. ¿Hay algo que debas saber? ¿Algún secreto que guardes de tu madre, de tu padre, de tu futuro esposo?» La mirada de Isabel era gélida, escudriñadora, como si intentara perforar el alma de Elena. Elena sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Su corazón se aceleró, el nudo en su garganta se hizo más grande. Pero, recordando su entrenamiento mental, mantuvo la compostura. «No, mamá», respondió con una voz que sorprendió por su firmeza. «Solo estoy un poco estresada con los preparativos. Es mucho, ya sabes». Doña Isabel la soltó, su sonrisa forzada reapareciendo, pero sus ojos permanecieron fríos. «Asegúrate de que no haya sorpresas, Elena. Las sorpresas son el peor enemigo de la reputación». La amenaza era clara. «No te atrevas a desenterrar nada que pueda arruinar mi imagen». Por dentro, Elena sentía una mezcla de terror y una rabia silenciosa. «Estás sospechando». Sabe que hay algo diferente. Su control es un arma, pero también su mayor debilidad. Ahora lo sé. Tengo que ser más rápida, más cuidadosa.
El miedo es real, pero mi determinación es más grande. Su amenaza solo me impulsa a ir más allá. La segunda confrontación fue aún más directa. Una noche, Elena encontró su laptop, que había utilizado para sus investigaciones, abierta en su escritorio, con algunas de las pestañas de búsqueda sobre adopciones aún visibles, aunque ella juraría haberlas cerrado. La ventana estaba abierta de par en par y un pequeño ventilador de su habitación estaba encendido a máxima potencia, como si intentaran dispersar algún rastro. Al lado del teclado, encontró un pequeño adorno que su madre le había regalado de niña, ahora roto por la mitad. No había necesidad de palabras. Era una advertencia clara. Sé lo que estás buscando, y puedo destruir lo que más quieres. Elena sintió una punzada de pánico. Sus manos temblaban, su respiración se volvió superficial. Las lágrimas pugnaban por salir, pero se negó a ceder. La rabia se encendió en su pecho, una llama furiosa. «Esto es inaceptable. Están invadiendo mi espacio, mis pensamientos, mi intimidad. ¿Creen que esto me detendrá? Están equivocados». Su monólogo interno se volvió una declaración de guerra silenciosa. Ya no es solo una búsqueda de la verdad, es una lucha por mi libertad, por mi propia identidad. Han cruzado la línea, violando la confianza más fundamental. Se atreven a amenazarme en mi propia casa. Su desesperación es palpable. Debo estar muy cerca. La verdad está a punto de explotar, y cuando lo haga, no habrá Bugattis que puedan salvarlos de la caída. Doña Isabel y don Ricardo se volvieron más tensos con los días. Las sonrisas de Isabel eran más plásticas, sus movimientos más bruscos. Don Ricardo, un hombre usualmente tranquilo, parecía más callado y evasivo, sus ojos a menudo fijos en el vacío. Elena observaba la paranoia creciente en sus rostros, el estrés que los carcomía, y sabía que el final estaba cerca. La boda, el evento que se suponía que sellaría la perfección de su vida, se convertiría en el escenario de la revelación. Elena había encontrado a su hermana gemela, Lorena, gracias al detective privado, y ambas habían planeado el momento de la verdad para el día más inesperado, el día de la boda. La tensión era tan densa que Elena podía casi saborearla en el aire, una mezcla de miedo, expectación y la fría certeza de la justicia. Y así, mi querido amigo, llegamos al momento culminante, al corazón de esta historia que desgarra el alma y reconstruye la verdad. El día de la boda de Elena y Daniel. La iglesia, una joya arquitectónica de piedra antigua y vitrales centenarios, estaba engalanada con miles de rosas blancas y orquídeas, un perfume dulce y opulento, llenando cada rincón. Los invitados, la flor y nata de la sociedad, ocupaban los bancos, susurrando con elegancia, sus atuendos de diseñador brillando bajo la luz filtrada. Doña Isabel, con un vestido de seda azul que la hacía lucir regio, caminaba por el pasillo con un porte de reina, saludando a todos con una sonrisa radiante, la personificación de la anfitriona perfecta. Don Ricardo, a su lado, aunque más taciturno, intentaba mantener la compostura. Daniel, el prometido, esperaba en el altar, su rostro iluminado por la expectación. El órgano comenzó a sonar la marcha nupcial. Las puertas de roble de la iglesia se abrieron majestuosamente, revelando a Elena. Vestida con un traje de novia de ensueño, un diseño clásico de encaje y seda, con un velo que caía como una cascada de nubes sobre su cabello, Elena avanzó lentamente por la nave. Su rostro, iluminado por la emoción, ocultaba una tormenta interna. Su corazón latía con una fuerza brutal, una mezcla de nerviosismo nupcial y la fría adrenalina de la batalla que estaba a punto de desatarse. Cada paso era un esfuerzo, cada respiración un cálculo. Los ojos de los invitados estaban fijos en ella, en su belleza radiante. La mirada de Daniel en el altar era de puro amor. Todo era perfecto, demasiado perfecto.
Justo cuando Elena estaba a mitad del camino hacia el altar, un murmullo helado comenzó a recorrer los bancos. Las cabezas giraron, las sonrisas se congelaron. El órgano desafinó una nota. Por las puertas de la iglesia, que aún permanecían abiertas, entró una figura. Una mujer, vestida con un traje sencillo pero elegante, de un color marfil que contrastaba con el blanco de la novia, pero que no eclipsaba su presencia. Su cabello castaño caía de la misma manera que el de Elena. Sus ojos, del mismo tono miel, se clavaron en Elena con una intensidad que no era de reconocimiento, sino de una profunda, casi ancestral, familiaridad. Era idéntica a Elena. Cada rasgo, cada curva de su rostro, era un espejo. Un silencio ensordecedor se apoderó de la iglesia. Las miradas de los invitados oscilaban entre Elena en el pasillo y la recién llegada. No era una fantasía, no era un sueño, era una realidad imposible. Elena se detuvo. Su corazón dejó de latir por un segundo. Sus ojos, dilatados por la incredulidad, se encontraron con los de la mujer. Era como mirarse en un espejo que había estado cubierto por una sábana durante 28 años. Era ella. Era su gemela. El velo de seda se sintió pesado. La fachada de su vida perfecta se resquebrajó. Doña Isabel, al ver la escena, dejó escapar un pequeño grito ahogado. Su rostro se puso completamente blanco. El color abandonó sus labios y sus mejillas, dejando una palidez cadavérica. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, llenos de un terror puro, de una incredulidad que se transformó en pánico. Se tambaleó ligeramente, apoyándose en don Ricardo, quien también había palidecido, sus ojos ahora fijos en la mujer idéntica a su hija. Daniel, en el altar, parpadeó. Luego sus ojos se abrieron de par en par, la confusión y la alarma grabadas en su rostro. «Elena, ¿qué está pasando?», murmuró. La mujer idéntica a Elena avanzó unos pocos pasos por la nave, su mirada desafiante y resuelta. Su voz, que sonaba como el eco de la propia Elena, resonó en el silencio. «Perdón por la interrupción, pero esta boda no puede continuar sin que la verdad salga a la luz. Mi nombre es Lorena Valdés, y soy la hermana gemela de la novia». La declaración fue un puñetazo en el estómago de todos los presentes. Los murmullos estallaron como un torrente descontrolado, esta vez, de puro asombro y escándalo. «¿Gemelas? ¿Cómo es posible? ¡Un secreto de familia!». Elena, aún en shock, sintió la revelación no solo en su mente, sino en cada fibra de su ser. Su sangre zumbaba en sus oídos. Una punzada helada se le clavó en el pecho, pero extrañamente, también una oleada de alivio. El vacío que había sentido toda su vida, esa pieza que le faltaba, se estaba llenando en ese preciso instante. La mirada de Lorena era un bálsamo para su alma. Su mente, sin embargo, se volvió fría y calculadora. Se giró lentamente, su velo ondeando suavemente, y sus ojos se clavaron en doña Isabel, una mirada que nunca antes le había dirigido, una mezcla de dolor, traición y una ira gélida. «Mamá», dijo Elena, su voz, aunque más suave, tenía un filo de acero. «Creo que tienes mucho que explicar». Doña Isabel intentó recuperar el control. Su labio superior temblaba. «Esto es una farsa, una locura. Seguridad, saquen a esta...». «¡Impostora!». Su voz era un graznido, sus ojos inyectados en sangre. Pero nadie se movió. Los invitados, fascinados, esperaban el desenlace. Fue entonces cuando Elías, el anciano archivero, y Sofía, la joven informática, que habían entrado discretamente y se habían posicionado estratégicamente entre los invitados, se adelantaron. Sofía proyectó, con un pequeño dispositivo, un documento en la pantalla gigante que se usaba para la presentación de fotos de la pareja. Era el registro original del hospital, con los nombres de ambas gemelas, Lorena y Elena, y la confirmación de su nacimiento en la misma fecha y hora. Luego, Elías, con una voz tranquila pero firme, comenzó a narrar los detalles,
confirmando la historia de la enfermera Remedios y de cómo doña Isabel había orquestado la separación de las gemelas, alegando que 2 hijas eran demasiado para su estatus y para manejar la línea de sucesión. La iglesia, que antes había sido un santuario de celebración, se convirtió en un tribunal de la verdad. Las reacciones fueron viscerales. Gabriel Montenegro, un invitado VIP, se quedó boquiabierto. Luego se sonrió con malicia, disfrutando del espectáculo del derrumbe de su rival Isabel. Los miembros de la alta sociedad, que antes admiraban a doña Isabel, ahora la miraban con un asco palpable. Los susurros se volvieron cuchicheos de desprecio. La caída de doña Isabel fue instantánea y humillante. Su cuerpo entero temblaba, las lágrimas corrían por sus mejillas, no de tristeza, sino de furia incontrolable y de la vergüenza más absoluta. Intentó gritar, «¡Esto es mentira!», pero su voz se quebró. Don Ricardo, con el rostro hundido entre sus manos, no dijo nada. Su silencio era un reconocimiento de su complicidad. Elena miró a su gemela, Lorena. Por primera vez en su vida, se sintió completa, entera. Y en el caos que se desató, en medio de los gritos y los sollozos de doña Isabel, el abrazo de las 2 hermanas gemelas fue el único momento de verdad, de pureza, en aquella mañana de mentiras desveladas. El clímax no solo fue una revelación, fue un renacimiento. La caída de doña Isabel Valdés y, por extensión, de don Ricardo, fue un espectáculo devastador para la alta sociedad. La noticia de las gemelas separadas al nacer por un capricho de estatus, revelada en pleno día de la boda, se propagó como un incendio, devorando la reputación impecable de la familia Valdés. Los titulares de los periódicos y los noticieros no hablaban de otra cosa. La prensa sensacionalista desenterró cada detalle sórdido, desde las gestiones discretas de doña Isabel en el hospital hasta su obsesión por la imagen pública. La humillación fue total. Las ramificaciones sociales y profesionales fueron inmediatas y brutales. Doña Isabel, antes una figura venerada en los círculos filantrópicos y sociales, se convirtió en una paria. Las invitaciones a eventos dejaron de llegar. Las llamadas telefónicas cesaron. Las amigas que antes la adulaban, ahora la evitaban, temiendo que la mancha del escándalo se les pegara. Su red de apoyo, construida sobre la superficialidad y el interés, se desvaneció como humo. Don Ricardo, aunque menos activo en la maquinación, no pudo escapar de la mancha. Su reputación como empresario honesto se vio irremediablemente comprometida. Los socios comerciales, aunque cautelosos, comenzaron a retirarse de sus negocios, citando problemas de confianza y daño a la imagen de marca. La empresa Valdés Joyeros, antes un pilar de la industria, vio sus ventas desplomarse a medida que la gente asociaba su nombre con la crueldad y el engaño. Las acciones cayeron en picada, y el legado familiar que Isabel tanto había protegido se estaba desmoronando a pedazos. El castigo para doña Isabel fue la soledad y el oprobio. Aunque no hubo cargos criminales por la separación de las gemelas, ya que la ley de la época tenía lagunas y no se consideraba un secuestro en el sentido estricto, la condena social fue más severa que cualquier pena de prisión. Isabel, acostumbrada a ser el centro de atención y admiración, se encontró confinada a la vasta y silenciosa mansión que ahora parecía un mausoleo. Su otrora vibrante salón se convirtió en un eco de risas pasadas. Sus noches las pasaba mirando viejos álbumes de fotos, su rostro contorsionado por la amargura y el arrepentimiento, pero también por la rabia por haber sido descubierta. Las cenas familiares cesaron. Los empleados se marcharon uno a uno, incapaces de soportar el ambiente cargado de resentimiento y tristeza. La riqueza material permanecía, pero el respeto, el amor, la conexión humana que había sacrificado por el estatus, se habían esfumado. Las raras veces que salía, recibía miradas de desprecio, susurros que la señalaban como la madre que separó a sus gemelas.
Su piel, antes impecable, mostraba las líneas de la amargura, sus ojos, la sombra de una desesperación silenciosa. Era una mujer rota, no por la pérdida de la riqueza, sino por la aniquilación de su orgullo y su identidad. Mientras la reina caía de su trono, el triunfo de Elena y Lorena Valdés, ahora Castillo, usando el apellido de su madre biológica, en honor a la verdad de su origen, resplandecía con una luz propia y poderosa. La boda, aunque interrumpida, fue el catalizador de un nuevo comienzo. Daniel, el prometido de Elena, demostró ser un hombre de verdadero carácter. Lejos de huir del escándalo, se mantuvo firme al lado de Elena, conmovido por su fortaleza y por la desgarradora historia de su vida. Juntos, y con el apoyo inquebrantable de Elías y Sofía, decidieron transformar la crisis en una oportunidad. La empresa Valdés Joyeros, al borde de la quiebra, fue reestructurada por completo. Elena, con su inteligencia innata y su visión ética, asumió la dirección, no como heredera, sino como líder elegida por su mérito. Lorena, con su espíritu libre y su experiencia en el activismo social, había trabajado en organizaciones de derechos humanos, se unió a ella como directora de marketing y relaciones públicas. Su primera acción conjunta fue un cambio de nombre. La empresa se convirtió en Alba Gemas, un símbolo del amanecer de una nueva era y del descubrimiento de su conexión gemela. El impacto en su familia biológica fue el más conmovedor. La madre adoptiva de Lorena, una mujer humilde pero llena de amor, pudo finalmente conocer a Elena. El reencuentro fue un torrente de lágrimas y abrazos, una sanación para el alma de ambas mujeres, que finalmente vieron sus vidas explicadas. La familia de Lorena, que siempre había sido modesta, ahora recibía el apoyo y la prosperidad que Elena y Lorena podían ofrecer, sin ostentación, sino con amor genuino. Los hermanos menores de Lorena, que siempre habían sentido la presencia de una hermana fantasma en las historias de su madre, ahora tenían una tía y una hermana más, una extensión de su familia que les brindaba nuevas oportunidades de educación y desarrollo. La filantropía se convirtió en el corazón del legado de las gemelas. La Fundación Ecos de la Verdad fue establecida por Elena y Lorena. Su misión: ayudar a reunir a hermanos y familias separadas por adopciones o circunstancias difíciles, proporcionando apoyo legal, recursos y bases de datos genéticas. El dinero que antes había sido motivo de división, ahora se usaba para unir. Elena, con su pasión por la música, también fundó academias de música gratuitas para niños de bajos recursos, asegurándose de que ningún talento, sin importar su origen, fuera sofocado. Las noticias de su trabajo resonaban en todo el mundo, no solo por su éxito empresarial, sino por su profundo compromiso social. Los reencuentros significativos fueron la prueba más dulce de su triunfo. En una gala benéfica de Alba Gemas, Elena se encontró con Marina, la asistente que antes se burlaba de su ropa. Marina, ahora una empresaria por derecho propio, se acercó con los ojos llenos de una mezcla de admiración y vergüenza. «Señorita Elena», susurró, «nunca imaginé, usted es una inspiración». Elena, con una sonrisa genuina y desprovista de resentimiento, le tendió la mano. «Todos merecemos una segunda oportunidad, Marina, y todos merecemos ser vistos por quienes realmente somos». La amabilidad de Elena fue un golpe más fuerte que cualquier reproche. En otra ocasión, Elena y Lorena visitaron el hospital donde habían nacido para una ceremonia de homenaje a Doña Remedios. El actual director del hospital, que antes se había negado a cooperar, ahora las recibió con honores, pidiendo disculpas por la complicidad pasada de la institución. La presencia de las gemelas era un faro de cambio, un recordatorio de que la verdad siempre prevalece. La nueva vida de Elena era una sinfonía, una melodía completa y armoniosa. Su nueva oficina en la reestructurada Alba Gemas, con vistas a un horizonte despejado, era un símbolo de la paz interior que había encontrado. Ya no había vacíos, solo plenitud,
Y así, mi querido amigo, esta es la historia de Elena y Lorena, las gemelas que nos recuerdan que la verdadera familia no se define por la sangre ni por el estatus, sino por el amor, la verdad y la conexión inquebrantable del alma. Nos enseña que los secretos, por más profundos que sean, siempre encuentran la manera de salir a la luz, a menudo en los momentos más inesperados. Y que la dignidad, esa llama interna que se niega a extinguirse, es la única brújula que necesitamos para navegar por las tormentas de la vida. La historia de las gemelas es un mensaje imperecedero. No importa cuántos velos de lujo o mentiras te cubran, la verdad siempre es la joya más valiosa, y la autenticidad, la única herencia que realmente importa. Años después de aquel día transformador, las hermanas Valdés Castillo, Elena y Lorena, no solo habían reconstruido un imperio, sino que habían forjado uno nuevo, cimentado en la honestidad y la compasión. Su historia resuena en cada rincón del mundo, un testimonio vibrante de resiliencia, de la búsqueda incansable de la identidad y de la creencia inquebrantable en que, al final, la justicia no solo prevalece, sino que florece en las formas más hermosas e inesperadas. Su legado es un recordatorio eterno de que el amor y la verdad son las únicas verdaderas fortunas que una persona puede poseer.